Muy bien, vamos a comenzar. Lección 13, Lesson 13, Telling Dates in Spanish. Cómo decir la fecha. O doon ang galing yung word, yung Tagalog word na petsa, 'di ba? Petsa. So la fecha en español. Kita po ang aking PowerPoint, mga kasama. Senyas lang kayo kung kita. Clear? Okay. So, for Lesson 13, ang objectives po natin ay ma-identify at ma-pronounce ang days of the week, months in Spanish. So, may advantage na tayo dyan bilang mga Pinoy kasi almost similar lang naman yung weeks and months sa Spanish or days of the week and months in Spanish. Matututunan nyo rin sa lesson na ito yung mga common na time expressions gamit yung mga salitang hoy, mañana, ayer, salita o magsulat ng mga petsa using the correct Spanish format. Mag-itanong or magtanong, matutunang tanungin at sagutin ang mga tanong na ¿Qué día es hoy? ¿Y cuál es la fecha de hoy? At maintindihan ang pagkakaiba ng el lunes at los lunes. O may pagkakaiba yan, ha? Okay. Comencemos. Primero, vamos a hablar sobre las expresiones del tiempo. So, time expressions. Hoy. Hoy. So, hoy is silent H po yan, ha? Hindi hoy, kundi oy. Today. Ngayon. So, siguro dun galing yung hoy gising. Di ba sa Tagalog? Hoy. Ayun. So, hoy, today. Ngayong araw or ngayon. Mañana, mañana ay tomorrow, bukas. So kung familiar kayo sa mañana habit, 'di ba? Sa English 'yun eh. Mañana is tomorrow, bukas. Ayer, ayer ay kahapon, yesterday. Pasado mañana, makalawa, day after tomorrow. Anteayer, day before yesterday, kamakalawa. Anoche, anoche, last night, kagabi. Okay? Sige nga, pakibasa nga, Brad Christian, por favor. Hoy, mañana, ayer, pasado mañana, anteayer, anoche. Bien. Siguiente, days of the week, días de la semana. So, la semana ay week. Sa Spanish, ang days of the week ay hindi ginagamitan ng capital letter yung umpisa. Hindi siya capitalized. Unlike sa English at maging sa Tagalog, no? At ang gender ng days of the week o días de la semana ay masculine. At pwede rin siya maging plural. So, el lunes, pwedeng maging los lunes, los martes, los jueves. Mamaya, pag-aaralan natin ang pagkakaiba ng el lunes at los lunes. Ano yung pagkakaiba ng dalawa? But for now, basahin po natin. Días de la semana, repitan después de mí. Lunes, martes. Hindi siya martes. 'Di ba sa Tagalog martes? Martes. Nasa A ang nasa first syllable o la primera sílaba ang asento kasi 'di ba nagtatapos siya sa nose rule, yung S. Martes. Miércoles. Miércoles. Jueves. Jueves. So, yung letter H sound sa Jueves. May nag-correct sa akin yun taga Peru. Sabi, kasi ang sanay tayo, Huwebes, parang W, di ba? Huwebes sa Tagalog. So, dapat marinig daw yung Jueves. Kasi J yan, la letra J. Biyernes, Biyernes. So, ang spelling niya sa Tagalog, di ba, letter B. So, yun nga, kasi B sound yung letter V sa Spanish. Biyernes. Sabado, Sabado may asento o tilde sa letter A, sa unang A. And Domingo, Domingo. So ito lang yung talagang may pagkakaiba sa Tagalog. Instead of linggo, Domingo. Okay? Hermano Dan, usted puede leer los días de la semana, por favor. Ok, lunes, martes, miércoles, jueves, Jueves. jueves, Mm, viernes, sábado, domingo. muy bien.
Sa months of the year naman, los meses del año. Oh, take note año, enye, hindi siya ano. Iba yung meaning nun. I-google nyo na lang. Sa Portuguese, ano. Kasi anus yun sa Spanish, ha? So, be very careful, ha? May enya yan. Baka pagtawanan kayo pag narinig kayo dyan. Los meses del año. Enye. Enero. Febrero. Marzo. Letter Z, ha? Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. So notice yung spelling Septiembre, Octubre. Octubre. Nobyembre, Disyembre. Hindi siya binibigkas na Disyembre, hindi. Disyembre. Hermano Moises, ¿puedes leerlo, por favor? Los meses del año. Sound check po. ¿Ok? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Muy bien. Seasons, las estaciones, seasons. So, yun yung spring, summer, autumn, winter, tagsibol, tag-init, taglagas, taglamig. So, primavera, primavera, tagsibol. Ah, verano, verano, summer. Otoño, otoño, autumn. Invierno, invierno. Pakibasa nga, Hermano Mark, por favor. Primavera, verano, otoño, invierno. Muy bien. Next. Paano ba sinusulat yung dates? Ito, mayroong pagkakaiba sa pagsusulat ng date natin sa Tagalog at English pagdating sa Spanish. Sa Spanish, sa pagsusulat ng fetcha, nauuna po ang araw or number bago yung buwan, bago yung taon. Kasi pa nagsusulat tayo sa forms, 'di ba, sa English sa Tagalog, nauuna madalas yung month, yung day, at yung year. So, for example, tinanong yung birthday mo. Kunyari, ang birthday mo, December 20, 1985, for example. Usually, ito sulat ko yan ng 12/20/2025. Nauuna yung month. Pero sa Spanish, laging nauuna yung araw. So, for example, November 27, 2025, sinusulat po yan ng 27/11/2025. Or sometimes 25 lang kung 2025, dalawang digit. Or kung June 15, 1990, 15/06/1990. Or December 1, 2025, so 01/12/2025. So be careful, mamaya sinabihan niyo yung kapatid, o punta ka sa ganitong date, tapos sinulat mo. Ang sinulat mo ay 01/12/2026. Na-interpret niya December 1, 2026 na ang gusto mo palang sabihin January 12, 2026. Okay? So be careful. Kapag naman sinusulat ang dates in words, no? Mauuna yung araw, buwan, at taon. So ang formula natin ay the article L, plus day, plus de, plus month, plus de, plus year. For example, November 27, 2025, el 27 de noviembre de 2025. Or December 1, 2025, el primero, 'di ba? Kahit number 1 'yan, primero 'yan, 'di ba? Napag-aralan na natin yung cardinal at ordinal numbers. Pag number 1 sa date ay primero. Pero isusulat mo siya as 1 or pwede mo ring i-type yung mismong word, primero.
el 1 de diciembre de 2025, el 15 de junio de 1990. ¿Ok? Klaro po yun. Meron kayong ma-encounter ng mga native na ang sinusulat nila el 27 de Nobyembre del. Pwede rin naman yon, especially sa Latin American countries. Pero ang standard po ay de at de. Klaro? So, ano naman ang pagkakaiba ng el lunes sa los lunes? Yung el lunes, ang ibig sabihin rin yan, no, sa Spanish ay sa Monday, sa Lunes o on Monday. So one time specific. So for example, may exam ako sa Monday. I have an exam on Monday. El lunes tengo examen o tengo examen el lunes. Hindi siya en el lunes ha, walang en. Kasi baka isipin niyo yung on Monday sa mga medyo may advance ng kaalaman, ang sasabihin niyo en el lunes tengo examen. Hindi. Sufficient na yung el lunes tengo examen. Ang ibig sabihin na nung el lunes panilagyan mo ng article na el on Monday. Okay? Or another example, biyahe ako sa Monday. I am going to travel on Monday. El lunes voy a viajar. O I'll call you on Monday. Tatawagan kita sa Monday. Te llamo el lunes. Te llamo el lunes. Hindi siya en el lunes o en lunes. Mali yun. El lunes understood na yun na on Monday. Or you can also say te llamo el martes, te llamo el miércoles, te llamo el sábado, etc. etc. Yung mga ibang words dyan na nakikita nyo na hindi nyo pa naintindihan, yung voy a viajar, tengo, te llamo, darating tayo dyan. So for now, intindihin nyo lang siya as a whole. Okay? Siguiente. Yung los lunes naman, ito yung kapag habitual o meron ng ginagawa mo na siya ng madalas o habit na siya or nauulit ang isang action. For example, nag-aaral ako ng Spanish tuwing Monday. I study Spanish every Monday. En Espanyol se dice, los lunes estudio español. O por ejemplo, hoy es viernes, los viernes aprendemos español. O tuwing viernes natututo tayo ng Spanish. Los viernes aprendemos español. Oh, another example, work from home kami tuwing Monday. We work at home every Monday. So yung tuwing o every, ayun, yun yung plural. Trabajamos en casa los lunes. O, siguiente, hindi ako pumupunta sa gym tuwing Monday or I don't go to the gym on Mondays. Los lunes no voy al gimnasio. Los lunes no voy al gimnasio. O por ejemplo, hoy es viernes. Los viernes tenemos servicio de adoración. We have a worship service every Friday. Ayun. Nagigets nyo na yung pagkakaiba ng el lunes at los lunes? Ayun na, mahalaga yan ha. Next, paano ba tinatanong, anong araw ba ngayon? Paano mo tatanungin yun, Brad Percy o Brad Christian? Anong araw ba ngayon? Maraming paraan. Tuturo ko lang sa inyo yung mga common. First na paraan or question, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? What day is today? Anong araw ngayon? Huwag niyo munang, kung hindi niyo maintindihan yung ibang parts, i-memorize niyo lang siya as a whole for the meantime. Another question, ¿en qué día estamos? ¿En qué día estamos? What day are we on? Or anong araw na tayo ngayon? So both mean the same thing. ¿Qué día es hoy? ¿En qué día estamos? Or pag gusto mong tanungin, anong araw bukas? What day is tomorrow? ¿Qué día es mañana? ¿Qué día es mañana? O pag gusto mong tanungin, anong araw kahapon? ¿Qué día fue ayer? ¿Qué día fue ayer? So, ¿qué ay what?
O, pakibasa nga, Hermano Percy, por favor. ¿Qué día es hoy? Mhm. ¿En qué día estamos? Mhm. ¿Qué día es mañana? ¿Qué día fue ayer? Muy bien. Pag gusto mo namang tanungin, ano bang petsa ngayon? Pag gusto mong tanungin yung date, the first question that you could ask, anong petsa ngayon? What is today's date? ¿Cuál es la fecha de hoy? ¿Cuál es la fecha de hoy? So another question. ¿A cuántos estamos hoy? ¿A cuántos estamos hoy? So again, huwag niyo muna pansinin yung ibang words kung di niyo naintindihan. Ano ba yung cuánto? O bakit qual dito? Yung isa que. Ay, pag-aaralan na natin yan, yung differences ng qual, ng que, ano yung cuántos, etc. etc. Another question, anong petsa ngayon? ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Pag gusto mong tanungin, anong date bukas? ¿A cuántos estamos mañana? ¿A cuántos estamos mañana? Or, anong petsa kahapon? ¿Qué fecha fue ayer? ¿Qué fecha fue ayer? So, mag-memorize lang kayo dyan ng isa, no? Kung gusto nyo memorize lahat, está bien. Depende de ustedes. Depende sa inyo. Pakibasa nga, hermano Fando, por favor. ¿Cuál es la fecha de hoy? ¿A cuántos estamos hoy? ¿Qué fecha es hoy? ¿A cuántos estamos mañana? ¿Qué fecha fue ayer? Ayun, muy bien. So, paano sasagutin? Okay? So, madali lang naman. Ang sagot lang naman dyan is, hoy es, so today is, hoy es lunes, or kapag gusto mo sabihin yung date, hoy es el 17 de noviembre de 2025, or kung gusto mong pareho, both, hoy es lunes 17 de noviembre de 2025. Okay? So, sample dialogues. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. ¿Cuál es la fecha de hoy? Hoy es el 14 de noviembre de 2025. Oh, Brad Dan. May tanong ako sa'yo, Brad Dan. ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes. ¿Y cuál es la fecha de hoy? Hoy es no, 20 el 20 de noviembre de 2025. ¿20? 28. Otra vez, ¿cuál es la fecha de hoy? Hoy es el 28 de noviembre de 2025. Nobyembre. Yung V ay B sound. Parang boy lang yan. Nobyembre de 2025. Okay. Hermano Percy, ¿qué día es hoy? Hoy es viernes. Ujú. ¿Y cuál es la fecha de hoy? Hoy es el 28 de noviembre de 2025. Ujú. Y Brad Josu, ¿qué día es mañana? Día es mañana, sábado. Para mo sasagutin in a sentence. Mañana. Mañana es sábado. Ok. ¿Cuál es la fecha de mañana? Ano pa yun? Fecha de mañana es 29 de noviembre de 25. 2025. Otra vez. Mañana es... Mañana es 20 29 de noviembre
de 2025. Mañana es el 29 de noviembre de 2025. Okay, so another example in dialogue. ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes. ¿Y cuál es la fecha de hoy? Hoy es el 21 de marzo de 2025. So, some examples, siguro review nyo na lang to kung gusto nyo kopyahin. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo paano ba siya ginagamit yung mga dates sa iba't ibang example, no? Expressing dates. Mi cumpleaños es el 15 de mayo. Hoy es 24 de noviembre de 2025. Mañana es el 1 de diciembre. La reunión es el 3 de enero. La cita es el 20 de febrero. Nuestro aniversario es el 21 de junio. Nací el 7 de abril de 1986. El evento es el 19 de diciembre. La clase empieza el 10 de agosto. El examen es el 5 de septiembre. Oh, some examples. Mi cumpleaños es el lunes 15 de mayo. La reunión es el miércoles 3 de enero. El examen es el viernes 5 de septiembre. El evento es el sábado 19 de diciembre. La cita es el martes 20 de febrero. La clase empieza el jueves 10 de agosto. Nací el domingo 7 de abril de 1986. Los with days plus days. El lunes tengo examen. Los lunes estudio español. So from the verb estudiar, to study. El viernes es mi cita. So cita hay appointment. Los viernes no trabajo. So from the verb trabajar, to work, los viernes no trabajo. Sige nga, exercise nga tayo. I'll give you 2 minutes. Madali lang yan. I-rewrite ninyo itong dates in Spanish in words. For example, November 28, 2025, ang tamang sagot, el 25 de noviembre de 2025. Sige, 1 minute. Dapat sanayin yung sarili nyo nagsusulat ng Spanish para magkaroon kayo ng muscle memory sa spelling, sa tilde. Okay, sige. Pakibasa na nga yung yung sagot. Bredan, pakibasa nga. En el primero, el 8 de marzo de, 20 de 2025. Mhm. El, lahat po o yung first Lahat na, one? lahat na. El 21 de julio de, ano ba to? Mil 900. 1999. Yun. I-review mo, Bredan, yung topic natin sa numbers. Kaya inuna natin yung numbers because we're going to study about dates and time. Yun. Next, number 3. El 1 primero de diciembre de 2024. Pag binabasa yan, Bradan, again, for number 1, sa date, hindi siya el 1, el primero. Ah, oh. Pero pag isusulat mo siya, pwede yung number 1. Pero pag binasa mo yun, primero, hindi siya 1. Ordinal number. Pag number 1 lang sa date. Okay? Again, el primero. El primero de diciembre de 2024. Okay, El sige. 14 de febrero de 2010. Mhm. El 30 de agosto de 2030. Muy bien.